Ahora les presento a Alfredo Gómez Llorente. Bueno, muchas gracias, Julio, muchas gracias a todos los que están aquí, todos los presentes. Acercarse a Martí, siempre a mí, por lo menos a mí, siempre me ha parecido una cosa bastante retadora, ¿no? Es un reto, porque Martí siempre se me ha desdoblado en dos Martí. Uno, trascendente, que se me pierde cuando analizo la época en que él vivió y que él describe, pero esa época desapareció. Y ahí se me desaparece un poco Martí. Pero hay otro Martí que es un Martí trascendente, que trasciende en el tiempo, que es el núcleo, forma el núcleo del pensamiento de Martí, que es intemporal. Yo lo veo como algo que en cualquier situación histórica, tiene vigencia. De entre todas ese núcleo, para mí, yo siempre lo he visto como él describe que esta frase fue puesta en la Constitución que hicieron esta gente que mandan en Cuba, en la Constitución de 1976, y es completamente lo opuesto, lo que ellos hicieron es lo opuesto a lo que quiere decir Martí. Martí dijo: yo quiero que la ley primera de la República sea el respeto a la dignidad plena del hombre. Yo considero que ese es el núcleo del pensamiento intemporal de Martí. O sea, la dignidad plena del hombre interpretada como el respeto al proyecto de vida de cada cual, del individuo, no de la sociedad, no la sociedad por encima del individuo, sino de cada individuo individualmente en su vida, qué hacer con su vida. Claro, la Revolución Cubana no respeta, el único respeto a la dignidad plena del hombre es la dignidad de Fidel Castro. O sea, viola cualquier tipo de dignidad humana. Pero ese es el pensamiento de Martí que yo lo encuentro siempre recurrente al analizar cualquier tipo de situación. ¿Qué hubiera pensado Martí o cómo se hubiera proyectado Martí con respecto a eso? Muchas de las cosas que yo voy a tocar, la doctora lo ha tocado, son puntos que podemos debatir. O sea, ese es el formato de estos simposios. Son puntos que son debatibles, que es lo que hace interesante estas conferencias. Martí, como es sabido, aparte de ser una figura política, fue un literato y un cronista más que un ensayista. Martí hizo algunos ensayos, pero fundamentalmente Martí era un literato y un cronista. Dio su opinión acerca del mundo que le rodeaba a través del prisma de una personalidad subjetivista, altamente sensible e imaginativa. Martí era un hombre de una imaginación desbordada. Por eso, cuando nos acercamos a su pensamiento, surgen muy variadas interpretaciones acerca de las valoraciones que hizo con respecto a esa realidad que le tocó vivir y a la cual se acercó y describió más como un artista que como un científico. Martí asiste a la primera conferencia panamericana como delegado de Uruguay, ya que estaba acreditado como cónsul de la República de Uruguay en los Estados Unidos. Como participante en aquella reunión, Martí la describe en 12 crónicas que va enviando a los periódicos La Nación de Buenos Aires y el Partido Liberal de México, que eran publicaciones que lo tenían a él como corresponsal en los Estados Unidos. Para entender la posición de Martí es indispensable conocer el contexto histórico que precedió a la conferencia. La doctrina Monroe es un antecedente del imperialismo norteamericano en América Latina y evoluciona a lo largo del siglo XIX hacia lo que es el panamericanismo. ¿Cuál es el motivo del surgimiento de la doctrina Monroe y cómo evoluciona hacia el panamericanismo? La Santa Alianza, formada en 1815 en el Congreso de Viena, compuesta por Rusia, Prusia, el Imperio Austrohúngaro y Francia, tenían como objetivo revertir las revoluciones liberales en todas partes y evitar el surgimiento de nuevas revoluciones liberales en cualquier parte que éstas surgieran, consagrando el derecho de intervención militar. O sea, los ejércitos de la Santa Alianza en varias ocasiones intervinieron militarmente en países donde hubieron revoluciones liberales, entre ellas en España. Lo que se llamó el trienio liberal en España de 1820 a 1823
la Santa Alianza, los ejércitos de la Santa Alianza, invadieron España y restauraron al rey español Fernando VII como rey absoluto. Luego de ser aplastada por los ejércitos de la Santa Alianza, la Revolución Liberal de España en 1823, el rey español Fernando VII pretendía que se le ayudara a restaurar el imperio colonial americano, que se encontraba en plena revuelta y prácticamente perdido. En este contexto internacional surge la doctrina Monroe, elaborada por John Quincy Adams y presentada al Congreso de los Estados Unidos en el discurso del Estado de la Unión por el presidente James Monroe en 1823. Por eso se conoce como la doctrina Monroe. En ella se establecía la oposición por parte de los Estados Unidos a cualquier intervención europea en los asuntos hemisféricos. El contenido de la doctrina fue resumido en América para los americanos, que lo conoce todo el mundo. Los Estados Unidos en aquellos tiempos no tenían capacidad para proyectar poder ni militar ni económico hacia Hispanoamérica, por lo cual en aquellos momentos esto no fue más que una declaración moral de principios. En el siglo XIX, o sea, antes de la primera conferencia panamericana, las potencias europeas hicieron lo que les dio la gana en América Latina, hasta el colmo de una invasión a gran escala de los franceses en México. O sea que los Estados Unidos sencillamente no podían hacer nada, y no tenían poder para impedir eso. Cuando tiene lugar la conferencia panamericana en 1889, las cosas habían cambiado mucho. Y ya los Estados Unidos eran una potencia naval de primer orden y la economía más pujante del mundo, solo superada por Gran Bretaña. Cuando se celebra la conferencia, era el momento culminante del imperialismo moderno, que se enmarca entre 1871 y 1914, el cual es una consecuencia en las relaciones internacionales de la Revolución Industrial, especialmente de la Segunda Revolución Industrial, que provoca una creciente necesidad de materias primas y mercados por parte de las grandes potencias industriales del mundo. O sea que esa era la situación que había cuando se celebra la primera conferencia panamericana. Desde 1881, en los círculos de negocios y políticos de Estados Unidos se venía materializando la idea de invitar a las repúblicas latinoamericanas a una reunión hemisférica en Washington, que se celebraría en 1882. Pero el asesinato del presidente Garfield dio lugar a que se abandonara de momento el proyecto. Finalmente, en mayo de 1888, el Congreso aprobó una ley autorizando al presidente Grover Cleveland para convocar la conferencia en 1889. En ella se discutirían los siguientes puntos. Primero, medidas que tiendan a conservar la paz y fomentar la prosperidad entre los países del hemisferio. Medidas encaminadas a formar una unión aduanera hemisférica. Establecimiento de comunicaciones regulares entre los puertos de los diferentes países de América. Adopción de un sistema uniforme de pesas y medidas, de leyes de patentes y extradición de criminales. Adopción de una moneda de plata común de curso forzoso en las transacciones comerciales. Y convenios de arbitraje para disputas y diferencias para evitar guerras. La primera conferencia panamericana comenzó en Washington el 2 de octubre del 89 y sesionó hasta el 19 de abril de 1890. Asistieron a ella todas las naciones hispanoamericanas, con la excepción de la República Dominicana, que se encontraba en aquel momento en problemas con los Estados Unidos por las islas de Samaná, Panamá, que no existía, y Cuba, que era todavía colonia de España. La conferencia comenzó con una gira de los delegados por diferentes ciudades, instalaciones industriales, explotaciones agrícolas, instituciones de caridad, universidades y otros lugares de interés que mostraran los logros económicos y culturales alcanzados por los Estados Unidos. Los puntos más debatidos fueron el problema de las comunicaciones, que dieron lugar a la recomendación de la creación de una línea de vapores que uniría los principales puertos y la construcción de un ferrocarril panamericano. El otro tema que suscitó gran discusión fue el de la unión aduanera, que finalmente fue rechazada por considerarse impracticable, pues los delegados norteamericanos eran fuertemente partidarios del proteccionismo y no estaban dispuestos a conceder muchas ventajas comerciales a los países hispanoamericanos. Entre todos los delegados a la conferencia primaba un concepto mercantilista respecto al comercio exterior. Posteriormente, los Estados Unidos irían firmando tratados de reciprocidad bilaterales con las diferentes repúblicas. La proposición de arbitraje fue otro de los temas más debatidos, ya que el papel de árbitro era visto como que le aseguraba a Estados Unidos la posibilidad de ejercer su poderío e influencia debido a su incontestable superioridad militar sobre cualquier república latinoamericana.
Con el arbitraje, la doctrina Monroe hubiera quedado constituida en un principio de derecho internacional. El arbitraje encontró gran oposición entre los delegados, especialmente por parte de Argentina, y fue rechazado. El tema de la creación de una moneda de plata común quedó para una conferencia posterior, que fue la Conferencia Monetaria, que se celebró en Washington en 1891, y a la cual Martí asistió como delegado por la República de Uruguay. Así, los tres temas principales de la conferencia fueron el de las vías de comunicación, la unión aduanera y el arbitraje. En el ámbito latinoamericano, la conferencia tuvo buena acogida y bastante entusiasmo, pues se pensaba que un acercamiento a los Estados Unidos resultaría beneficioso. En tanto, en Europa, y especialmente en Gran Bretaña, la conferencia fue vista con alarma, pues se interpretó correctamente como que los Estados Unidos pretendían desplazar a los intereses británicos en América Latina. En los países latinoamericanos, en aquellos tiempos, el modelo político y económico a seguir eran los Estados Unidos. Uno de los grandes entusiastas del modelo norteamericano fue Domingo Faustino Sarmiento. Sin embargo, Martí no lo veía así. En el prólogo a los versos sencillos, él describe el tiempo que duró la conferencia como aquel invierno de angustia en que por ignorancia, o por fe fanática, o por miedo, o por cortesía, se reunieron en Washington bajo el águila terrible los pueblos hispanoamericanos. ¿Qué veía Martí de malo en la conferencia? ¿Qué peligros anticipaba para los pueblos latinoamericanos? Primeramente, hay que decir que en el contexto histórico de auge del imperialismo en el mundo era lógico ver un designio imperialista en esta conferencia, pues los puntos del programa se veían encaminados a facilitar la penetración imperialista en Hispanoamérica por parte de Estados Unidos. En tanto, los demás delegados veían una era de cooperación altamente beneficiosa para ambas partes. Respecto a las discusiones relacionadas con la unión aduanera, Martí considera un suicidio para las economías subdesarrolladas, ya que los gobiernos de las repúblicas latinoamericanas perderían la fuente principal de ingresos, que en aquellos momentos eran las aduanas, lo cual debilitaría seriamente la capacidad del Estado para gobernar. Y en segundo lugar, Martí temía que una avalancha de productos norteamericanos más baratos inundaría los mercados latinoamericanos y arruinaría a las industrias locales. Por otra parte, la proposición de arbitraje le daría a los Estados Unidos una posición única para imponer militarmente sus intereses en toda la región debido a su superioridad. En sentido general, Martí temía la expansión norteamericana sobre el continente, básicamente porque consideraba que las instituciones norteamericanas, ni económicas, ni políticas, ni sociales, ni culturales, eran aptas para las realidades de Hispanoamérica, a diferencia de otros pensadores como el argentino Sarmiento. Debido a que nuestra América, como llamaba Martí a los países no anglos, era un continente donde predominaba una población de indios, negros y mestizos, y las instituciones norteamericanas eran propias de la civilización anglosajona. Hispanoamérica, pensaba Martí, debía regirse por sus propias instituciones, las cuales nunca definió con claridad. No imitar ni a las europeas ni a las norteamericanas. Por tanto, el predominio norteamericano sobre nuestros pueblos sería catastrófico, según Martí, para la cultura hispanoamericana, y la conferencia panamericana él la veía como un paso muy importante en esa dirección. En el pensamiento martiano, el hispanoamericanismo, iniciado por Bolívar en el Congreso de Panamá en 1828, se contraponía al panamericanismo. El pensamiento de Martí se encuentra vinculado con la tradición liberal francesa de Jean-Jacques Rousseau, más que con la tradición liberal anglosajona de John Locke. Las instituciones anglosajonas se basan en la igualdad del hombre ante Dios y ante la ley. Y la igualdad se edifica sobre las ideas de libertad y responsabilidad individual. Por el contrario, la idea de igualdad que comienza con Rousseau y con la cual se identifica Martí, tiene como objetivo la reducción de la desigualdad económica. Martí no concibe igualdad sin igualdad económica. Esta tradición desembocará posteriormente en más Estado, más derechos sociales, un control sobre el mercado para evitar que las fuerzas económicas provoquen desigualdad. Esta concepción de la igualdad en Martí, que se encuentra diseminada a lo largo de toda su obra escrita, presenta un fuerte contraste con la situación económica y social que él vio en los Estados Unidos. Para él, Hispanoamérica no debe copiar bajo ningún concepto la institucionalidad norteamericana. Debe crear las instituciones adecuadas a sus peculiaridades raciales, culturales y económicas. En el ensayo Nuestra América, publicado en enero de 1891, en la Revista Ilustrada de Nueva York y en el Partido Liberal de México, Martí escribió: la incapacidad no está en el país naciente que pide formas que se le acomoden y grandeza útil, sino en los que quieren regir pueblos originales de composición singular y violenta con leyes heredadas
de 4 siglos de práctica libre en los Estados Unidos y de 19 siglos de monarquía en Francia. Allí donde se gobierna hay que atender para gobernar bien. Y el buen gobernante en América no es el que sabe cómo se gobierna el alemán o el francés, sino el que sabe de qué elementos está formado y está hecho su país y cómo puede guiarlo para llegar por métodos e instituciones nacidas del país mismo. Algunas repúblicas de América Latina trataron de crear constituciones y estructuras políticas imitando a las norteamericanas y siempre fracasaron. Quizá Argentina fue el mejor ejemplo donde las instituciones liberales basadas en la tradición anglosajona, como la Constitución de 1853, condujeron a mejores resultados de progreso. Pero también terminó fracasando en 1916. La institucionalidad democrática orgánica latinoamericana nunca ha existido, aunque evidentemente siempre la existente ha sido más afín con la tradición rusoniana que con la anglosajona. Pero los resultados en términos de progreso económico y estabilidad política no han sido los mejores. El hispanoamericanismo comenzó a ser secuestrado por ideologías estatistas radicales, empezando con el APRA en los años 20 del siglo pasado, completamente desviado del rumbo que aparentemente preveía Martí. En tanto, el panamericanismo continuó como parte de una política imperialista. Estos dos conceptos han seguido caminos paralelos. El primero nace fundamentalmente de un sentido cultural difuso propio de la Ilustración, en tanto el segundo nace de una manera de concebir el mundo propia del imperialismo. Estos dos conceptos en los cuales se basaron dos grandes visiones de América han dejado básicamente de existir en un mundo globalizado. Por tanto, tienden a un punto de convergencia que es la defensa del concepto de la nación frente al globalismo internacional y de democracia basado en la libertad individual frente al totalitarismo estatista. Posiblemente en este punto de convergencia es donde podemos encontrarnos una vez más con José Martí. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. El timbre no llegó. Un recorrido que hiciste pues bastante amplio. Me trae a la mente la figura, por ejemplo, de Carlos Tovar, el canciller ecuatoriano que en 1906 formuló la doctrina Tovar, o sea, que era en efecto buscar que en América Latina, si un país caía bajo el despotismo, los otros moralmente deberían de usar los métodos que fueran necesarios para liberar a ese país cautivo. Años después, la doctrina Estrada pues quiso hacer lo contrario, o sea, justificar el despotismo diciendo, bueno, que cada país puede hacer lo que le da la gana. Claro, en otras palabras, tiene una dictadura, lo respeta que existan bajo el mantra falsa de que es la soberanía del país cuando no es el caso. Yo creo que eso realmente es algo que hoy habría que analizarlo a profundidad. Y hay muchos pensadores que piensan que América Latina, y esto lo desprendo del análisis tuyo, hubiera estado mejor, hubiera tenido mayor estabilidad a través de los años si hubiera adoptado un modelo parlamentario en vez del presidencialista. En otras palabras, que hubiera obligado más al consenso, o sea, porque es otro concepto completamente diferente, no hay límites de término, pero las elecciones pueden concluir si de pronto determinado partido pierde el apoyo por las coaliciones que hizo, y bueno, las repúblicas británicas, por ejemplo, la democracia británica, ex colonia, todos tienen modelos parlamentarios, en fin. Esto es una cosa que no creo que lo adoptemos por ya el patrón histórico que tenemos del modelo presidencialista, pero ha sido siempre un punto de analizar. Y solo tenemos que recordar que es verdad que la corriente que adoptó América Latina ya en el siglo XX, el APRA, el Partido Auténtico, o sea, la socialdemocracia, también en los Estados Unidos lo vimos, o sea, el New Deal del presidente Roosevelt, o sea, realmente en la época, yo creo que no podemos perder de vista de que los tiempos en que uno vive, podemos decir prácticamente hasta la llegada
la elección de Ronald Reagan, fue que vimos esa corriente a nivel internacional también darle un mayor peso y apreciación a lo que es la iniciativa privada y de devolverle más responsabilidad al ciudadano. Y por último, antes de pasar a Frank, uno a veces subestima la rivalidad que en el siglo XIX había entre los Estados Unidos y Gran Bretaña. O sea, recuerda que los Estados Unidos alcanzó su independencia, pero tuvieron otra guerra en 1812 y Gran Bretaña llegó a ocupar hasta la Casa Blanca, o sea, y hubo esa presencia. Gran Bretaña en Cuba colonial era uno de sus principales socios comerciales. El doctor mencionó en Argentina una presencia extraordinaria, los trenes. Cualquier argentino te va a decir que los trenes, el éxito de los trenes los trajeron los británicos. Entonces, realmente existió hasta que ya se despegó la economía norteamericana y bueno, dejó atrás al resto del mundo, pero siempre hubo esa rivalidad con el antiguo monarca. Frank Rodríguez será el próximo, y después vamos a tener amplia sesión de preguntas y respuestas para que ellos puedan expandir.